Para empezar, mi sincero agradecimiento a los organizadores de este fabuloso encuentro de escritores, sobre todo pues, a la Fundación de la Biblioteca, al grupo de Movimiento Cultivo y a toda la gente que ha venido, que ha dedicado unos minutos de su vida a venir a escucharnos a nosotros. La temática de mi libro, titulado El mundo en el parque, historias del Parque Omar, está directamente relacionada con la naturaleza. Que conste que yo siempre escribo naturaleza con mayúscula, N mayúscula, porque para mí naturaleza es un poco como el Dios, ¿no? Luego lo voy a explicar más, pero o sea, yo por eso siempre uso la N mayúscula de naturaleza. Son una serie de cuentos que tienen que ver con el parque, no más grande, porque hay otros parques públicos muy grandes en la ciudad de Panamá. Está el Parque Metropolitano, está el Parque Soberanía, luego el Camino del Cruce. Hay un montón de parques naturales en la ciudad de Panamá. Pero el Parque Omar es el más popular en lo que es el centro de la ciudad de Panamá. Digamos que es como la vedette de la ciudad de Panamá, ¿no? Entonces, por eso dio casualidad que yo estuve viviendo en los últimos 3 o 4 años casi al lado del parque, ¿no? Y eso me hizo conocer todo lo que es digamos, la vida que ocurre en el parque. Yo bajaba todos los días, media hora, 1 hora, a conocer el parque, ¿no? A hacer ejercicio y a conocer el parque. Entonces conocí la flora, la fauna, tanto de animales, pero también la fauna humana. Y eso me permitió ir haciéndome una idea de la gente, pues, de lo que había en el parque, ¿no? Y eso pues me llevó a investigar sobre los orígenes del parque, el club de golf, que fue originalmente pues, el que organizó el parque, y luego como el general Torrijos pues lo dedicó a hacer un parque público, ¿no? Concretamente el último cuento de mi libro tiene que ver con unas ardillas. Que si ustedes visitan el Parque Omar, las ardillas es la comunidad más populosa del Parque Omar. Después de las aves, que hay muchas, la que más hay es las ardillas. Y las pobres, están sometidas a ese recinto del Parque Omar, y ellas a veces salen y desafortunadamente a veces las electrocutan porque, o sea, un cable de luz, porque a ellas les gusta caminar por el cable de luz. Entonces, bueno, el punto es que esta historia de las ardillas es, digamos, una forma que yo quise reflejar esa lucha entre la naturaleza y la ciudad, o sea, sobre todo las capitales de un país, ¿no? Porque cada vez sigue creciendo la población, cada vez siguen construyendo más cosas, ¿verdad? Y nosotros hemos invadido el hábitat de los animales, ¿no? Y nos olvidamos a cada rato de que eso es así. Entonces digamos que el cuento partió de una inspiración durante la pandemia, ¿verdad? Que estábamos todos encerrados. Y yo leía tanto en las noticias como en los periódicos que no sé qué área de no sé qué lugar estaba más verde, había menos problemas de contaminación en los ríos, no sé qué, porque no estábamos los humanos saliendo a cada rato, ¿no?, a contaminar el mundo. Entonces digamos que ese cuento viene a ser como una especie de fábula. Una especie de fábula, estilo pues, las fábulas que todos conocemos, Esopo, etc. Y tiene su pequeña moraleja, ¿no? Tal vez la moraleja que yo intenté dar con ese cuento es que tenemos que tomarnos en serio la voz de alarma del cambio climático.
o sea, por lo menos tomarlo más científicamente, porque mucha gente lo ve como una locurita, que es unos científicos histéricos, ¿no? Que son del movimiento wow, con la ideología wow, y están inventando esto del cambio climático. Y eso no es así. Si tomamos a gente, a científicos serios, honrados y con una reputación seria como Jane Goodall, ¿verdad? Que es la famosa científica encargada de, o sea, que ha estudiado mucho los chimpancés. O sea, ella tiene una reputación de una mujer entregada y seria sobre este tema. Y ella es una de las voces más fuertes que denuncia el cambio climático. Pero no solo eso, hay otros científicos muy serios que han ganado un premio Nobel. Por ejemplo, el trío de Giorgio Parisi, Circulo Manabe y Klaus Hasselmann, que en 2021 ganaron el premio Nobel justamente por sus estudios sobre el cambio climático y sobre las predicciones que hicieron. Y las predicciones son bien fuertes, ¿no? Entonces, si no nos creemos el cambio climático, nada más hay que prender la televisión y ver las noticias. Y últimamente vimos el infierno que había en California, ¿ok? California la construyeron sobre prácticamente un desierto, y eso ha sido un desarrollo urbanístico a lo loco, en cierta manera. O sea, no se dedicaron a realmente poner más áreas verdes, poner más bosques que contrastaran un poco con todo el urbanismo desaforado que hay en Los Ángeles. Y ahí estamos viendo el resultado, ¿verdad? Un incendio que ha sido de los más devastadores en la última década, hasta el punto que luego se juntó con otra cosa que es un efecto también del cambio climático, unos vientos huracanados en California. Que en California hay canciones que dicen que nunca llueve y nunca hay viento en California, ¿no? Canciones famosas de los años 60. Entonces, deja como un tornado, que el tornado normalmente es de viento, pero este tornado era una llama ardiente. O sea, parecía una cosa, si lo ven, lo buscan en internet, lo van a ver. Y esa llama que no se podía controlar, o sea, fue devastando todas las urbanizaciones. O sea, es como una venganza de la naturaleza contra ese urbanismo no planificado bien desde el punto de vista de la naturaleza, ¿no? Entonces, digamos que ese es uno de los mejores ejemplos recientes, ¿verdad?, que nos prueban pues, que el cambio climático no es ninguna locurita. Yo personalmente veo los parques, y de ahí el título de la presentación, como un elemento que hay que recuperar. O sea, en el siglo XIX los parques se convirtieron por primera vez en espacios, digamos, en que se buscaba esa convivencia, esa armonía entre parques y urbanismo, ¿no? Y digamos que deberíamos tener más planificación de las ciudades o buscar alternativas como cosas, parques verticales que se hacen debajo de las columnas de los acueductos o de los túneles, etcétera, para recuperar un poco ese clima verde, ¿no? Nuestra legislación panameña contempla la creación de parques públicos en cada corregimiento, pero no en el sentido de áreas verdes necesariamente, sino áreas de juego, de deporte para los niños, para la comunidad. Y no incluyen necesariamente áreas verdes. Hay un artículo de la Estrella de Panamá que habla de eso, ¿no? Entonces, generalmente en los parques públicos ha ocurrido al revés en Panamá. Se ha aumentado lo que se llama la huella gris. La huella gris es todas las construcciones de cemento.
Es decir, más cemento, más canchas de básquet, más canchas de fútbol, no sé qué, en vez de aumentar la huella verde, que viene a ser la parte de la naturaleza. Entonces, en el mismo Parque Omar ha ocurrido que tiene una situación muy curiosa, porque el Parque Omar no está en manos del gobierno propiamente dicho, sino en manos de la primera dama de cada gobierno. Entonces, la primera dama no es alguien que elige el pueblo, o sea, la primera dama es la esposa del presidente. Y entonces, ha habido muchas primeras damas, yo diría que hasta caprichosas, ¿verdad?, que han empezado a cambiar cosas sin realmente consultar a la comunidad local, ¿no? Hasta el punto que, o sea, por ejemplo, el caso que yo más recuerdo recientemente fue la esposa del presidente Varela, que ella empezó a quitar, ella pretendía, al principio del parque, había una serie de estatuas que eran un poco como, ¿cómo te digo? Buscaba como una armonía con los árboles y tal, o sea, no eran invasivas. Y ella quería quitarlas, ¿verdad? Porque según ella quería poner no sé qué, de un campo de fuentes y tal. Al final puso una fuente muy pequeña, pero porque la gente se rebeló y se pasó la voz que ella estaba haciendo esos cambios, ¿no? Entonces, no ha habido realmente una política de parques naturales reales, ¿no?, excepto los que se protegen según la NATI, ¿no?, sin lugar a duda. Pero incluso en ese caso, en Darién, ya sabemos que hay casos que están terminando con la huella verde, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo pues con el tema de la amenaza y la conciencia ecológica, gracias a que el tema del cambio climático está cada vez más, hay más conciencia de esto también, a pesar de todos estos abusos que hay sobre, ¿no?, el tema de la naturaleza, hay cada vez más conciencia. Y el ejemplo más fuerte que hemos visto de una reivindicación de la naturaleza es la minera y el famoso contrato de First Quantum, que revolucionó a Panamá hasta el punto de que se creó un lema que para mí es fabuloso: el oro de Panamá es verde, ¿no? Eso fue fabuloso lo que se logró con todas esas manifestaciones que hubo contra la minera, ¿no?, y contra salvar nuestra belleza como tenemos aquí en Chiriquí y en todos los rincones de Panamá. Por último, yo quisiera leer un pequeño trozo del inicio de mi cuento, que va sobre... Y les invito a animarse a leer el libro completamente, porque todos los cuentos en realidad tienen que ver con la naturaleza en mi cuento. O sea, no solamente las ardillas, sino los árboles. Hay un cuento sobre un avistador de aves que es muy interesante también, va al Parque Omar, ¿no? Entonces hay muchos cuentos dentro del libro que tienen que ver con este tema de la naturaleza. Así que les voy a leer ese inicio del cuento de las ardillas, que para mí pues es una fábula. El cuento se llama Las ardillas del fin del mundo. El inicio del cuento es: como contaban las ardillas ancestrales, guardianas de la comunidad de ardillas de aquel paraíso, al principio de los tiempos su mundo no podía ser más idílico. Árboles frondosos y frutales le proporcionaban a diario no solo hogar y comida, sino todas las delicias de un verdadero Edén terrenal, como el melodioso canto de cientos de aves. Pero, como en la historia de la Biblia, donde el fin del Edén llegó por culpa de la serpiente y la manzana de la discordia, el paraíso de las ardillas llegó a su fin cuando aparecieron unos gigantes que caminaban en dos patas, algunos montados a caballo. Durante varios meses empezaron a cambiarlo todo.
secaron una ciénaga que había en medio del paraíso y sembraron hierba por todos lados, que cubrió esplanadas y lomas como en las praderas. Luego empezaron a hacer unos huecos redondos en el suelo, en varios lugares, hacia los que lanzaban unas bolas blancas pesadísimas. Algunas ardillas habían perdido la vida cuando, de forma inesperada, una de esas bolas las aturdía mortalmente. A partir de entonces, las ardillas ancestrales advirtieron a la comunidad de que los gigantes eran seres malvados que mataban sin piedad a los animales y que no podían confiar en ellos. Muchas gracias.